Nuestro invitado a continuación, que es director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, graduado en la Universidad de la República, es además profesor adjunto grado 3 de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, docente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, fue subsecretario del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Vázquez entre el 2005 y 2007, y en lo personal en algún momento creí que llegaba para sustituir a José Díaz o quedaba él con el cargo, pero eso fue una suposición mía y de varios colegas. Integró la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, designado por el Presidente de la República a propuesto de madres y familiares de detenidos desaparecidos entre el 2008 y el 2010. Ha trabajado en el Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en misiones oficiales en El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Honduras. Su currículum es tan extenso que además fue responsable de la preparación del informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en 2009. Ha trabajado en la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, la Agencia Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, autor de varias publicaciones sobre derechos humanos y de seguridad ciudadana. Nos va a acompañar unos minutos el doctor Juan Faropa. Juan, buen día y gracias por atendernos. Buen día, gracias, Noeira. Estoy mirando bastantes series británicas de espionaje y me preocupa toda la información que usted tiene ahí sobre mí. Voy a tratar de proteger un poco más mis datos, es medio preocupante. Es público. Buenos días. Buenos días, ¿cómo anda? Y si esto fuera un programa en broma, diría, y todo lo que sé y no dije. Bueno, está bien. Buen día, muchas gracias por llamar. No, muchas gracias por la posibilidad de hablar con usted. No, me parecía justa la presentación, porque dice, ¿quiénes son los que integran? Bueno, además del doctor Juan Faropa, también está Mariana Blengio, María Josefina Pla, la doctora Mariana Mota, ex juez, y también Wilder Taylor. Pero bueno, hoy estamos hablando con Juan Faropa. Con todo este trabajo en organismos vinculados a los derechos humanos, aunque la respuesta pueda ser obvio, ¿tenía razón de ser esta institución de derechos humanos? ¿Se justificó? ¿Había un vacío en este aspecto en el país? Sí, sin lugar a dudas. Las instituciones nacionales de derechos humanos o Defensoría del Pueblo cumplen un papel muy importante en cuanto a intentar resolver por un procedimiento informal, rápido, algunas situaciones de vulneración de derechos que hasta el momento que se creó la institución, que dicho sea de paso, era el único país en Iberoamérica que hasta el año 2012 no tenía una Defensoría del Pueblo, decía que antes que existiera esta institución eran temas que o no se resolvían o tenían que resolverse luego de un largo procedimiento judicial. Y parece importante porque el papel que tienen las instituciones, además de ser un órgano de control del funcionamiento del Estado de Derecho, es también un órgano que colabora con el Estado, porque es parte del Estado, para que el Estado corrija prácticas que pueden no ser adecuadas, modifique legislación, modifique la formación de sus funcionarios, etcétera. Así que sin lugar a dudas es un ámbito absolutamente diferente para la resolución de algunos conflictos y que trata de colaborar para que en aquellos casos que haya una eventual violación a un derecho humano, la respuesta del Estado sea rápida y que la víctima o la supuesta víctima quede conforme, entienda que ha sido satisfecha en esa vulneración, más allá de cualquier otro trámite que luego pueda intentar iniciar. Faropa, Jorge Gatti le habla para que reconozca las voces, porque a veces nos dicen que son parecidas la de Miguel y la mía. Recién decías que rápidamente se corrijan temas de derechos humanos. Eso no parece ocurrir con el tema cárceles, por ejemplo, en donde tenemos un problema endémico y donde seguimos hablando. Y bueno, recientemente tuvimos este año una visita de Naciones Unidas en donde una comisión nos dijo que las condiciones de algunas cárceles uruguayas son deplorables e insalubres. ¿Qué se hace al respecto? Sí, obviamente hay situaciones que son
sistémicas, endémicas, y que no se resuelven de un día para el otro. Luego, cuando estaba haciendo referencia al planteo anterior, me refería a situaciones puntuales, a situaciones específicas. Además del tema cárceles, Uruguay tiene otros aspectos que también no tienen tanta visibilidad, pero que también requieren de políticas públicas que lleven a una mejor protección de derechos de algunos colectivos de la población, como por ejemplo el caso de personas en situación de discapacidad. Sí, pero antes de ir a esos temas, me gustaría pero no vuelvo al tema de las cárceles. La Institución Nacional de Derechos Humanos en el tema penitenciario se maneja a través de dos formas. Por una parte, a los efectos de no duplicar las funciones que tienen que cumplir los organismos del Estado, tenemos una muy buena coordinación con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Es decir, estamos en comunicación permanente. Cuando acordamos que intervenimos nosotros frente a situaciones concretas, puntuales de un recluso que realiza una denuncia determinada, coordinamos con el comisionado parlamentario a los efectos, como decía, de optimizar los recursos, teniendo en cuenta que el mandato específico del comisionado es ese y que la expertise y la formación no solamente del doctor Petit, sino de todo su personal, es específico para eso. Y por otro lado, dentro de las competencias de la Institución Nacional de Derechos Humanos está la de funcionar como mecanismo nacional de prevención de la tortura. El mecanismo nacional de prevención está vinculado al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que tiene la función de hacer un control situacional, no ya de casos puntuales o concretos, de lo que sucede en cualquier lugar donde haya una persona privada de libertad, sea en las cárceles de adultos o cárceles de adolescentes, es decir, por orden de un juez penal, como también, y ha tenido estado público en los últimos días, en centros de internación por razones de salud, en lugares donde existen personas adultas mayores, en los llamados hogares o residencias, en comisarías por detención administrativa o por orden judicial, es decir, se hace una mirada general. A partir de todo eso, lo que tenemos para decir es que evidentemente el tema sigue siendo uno de los grandes debes en Uruguay y en el resto de la región, y yo hasta diría en el resto del mundo. El tema de la situación carcelaria no se va a resolver si no se resuelven otro tipo de aspectos. Pero ¿qué tanto se está trabajando? Es decir, porque por ejemplo, si uno escucha a Petit, al comisionado parlamentario, dice, el sistema está colapsado, habría que triplicar el presupuesto. Dice que en algunas zonas de las cárceles están fuera del radar, es decir, que las autoridades de los centros... Claro, eso es la competencia de Petit, la competencia nuestra, es justamente dar el alerta, señalar y recomendar a las autoridades competentes. No tenemos la capacidad nosotros de tomar las medidas que eventualmente habría que tomar. Las funciones claramente están claramente determinadas. Claramente se violan los derechos humanos. Más allá de que yo sé que la mayoría de la población, o un porcentaje, no sé, no puedo decir la mayoría porque podría estar... Hay un alto porcentaje de la población que dice... ¿Y qué, le vamos a comprar una cárcel 5 estrellas? Que se pudran en la cárcel. Sí, que los maten a todos. Que los maten a todos. Y tú recibís el mismo feedback que nosotros a veces. Totalmente. Lo que pasa es que hay ¿ustedes reconocen que hay una violación expresa de derechos humanos en las cárceles uruguayas o no? Sin lo reconocen? No, por supuesto, pero mire, basta entrar para cualquier oyente que esté interesado a la página web de la institución, donde es pública toda la información de los informes, de las recomendaciones que produce la institución, donde se señalan también cuando existe algún avance, cuando hay algo que viene funcionando mejor, pero evidentemente estamos ante una situación, como le decía, que es extremadamente complicada, porque además tenemos un gran problema en este país, y es que tenemos muy poca paciencia para llevar adelante procesos de cambio. Por ejemplo, se supone que con el nuevo Código de Proceso Penal, respecto a lo cual ya la institución se pronunció, por lo tanto yo puedo pronunciarme sin ningún problema, era una herramienta adecuada para, entre otras cosas, eliminar el hacinamiento de los establecimientos carcelarios. ¿Por qué? Porque generaba más impunidad o porque
llevaba a que muchas personas que cometían infracciones no recibieran una pena, sino porque, entre otras cosas, se establecía un procedimiento más rápido, donde la certeza de la sentencia se tenía antes, y eso llevaba a que no tuviéramos, como tenemos todavía, un enorme porcentaje de personas que están privadas de libertad sin una sentencia firme de condena todavía. Llegamos a tener el 69% de los presos no tenían condena. Cerca del 70%, uno de los récords, de los récords. Pero sin embargo el ministro sale, sin embargo el ministro entonces usted no coincide con el ministro Bonomi, porque el ministro dice que es por culpa. No me corresponde, no me corresponde entrar en debate con autoridades del Estado, eso lo hace la institución formalmente. Claro, pero la institución formalmente no. Cuando yo me pronuncio como integrante del Consejo Directivo. En algunas cosas de las que establece el Consejo Directivo puedo estar totalmente de acuerdo, en otro un 80% de acuerdo, en otras no, pero el Consejo toma posición y quien habla cuando habla la institución, sea cualquiera de los 5 directores, es la institución. Claro. La posición institucional es una posición que establece que la herramienta del nuevo Código de Proceso Penal era una herramienta adecuada y que había que generar el tiempo necesario como para que la herramienta empiece a funcionar. Claro. Lamentablemente, y eso es una responsabilidad del Estado en su conjunto, tanto Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, pocos meses después de entrar en vigencia el Código, según la institución, sin haber realizado un estudio a fondo, una evaluación, es imposible evaluar un cambio tan radical y tan importante en el procedimiento, en cualquier actividad que se realiza, pero más en un procedimiento penal que era centenario ya, que venía de la época de la colonia. Sí, aparte cambiamos del inquisitivo al acusatorio, es decir, un cambio dramático de un mecanismo a otro. No, pero es que creo Uruguay era el único país en el mundo que seguía con el procedimiento inquisitivo. Por eso. Los procedimientos penales más modernos van al proceso acusatorio. Usted está apuntando a las reformas en el Parlamento, lo que se planteó por parte del Ejecutivo y que fue aprobado en principio. Las reformas, las reformas y también lo que es evidente, las resistencias para la aplicación de esa nueva normativa. Entonces, para volver al tema penitenciario, que era de lo que estábamos hablando, si una vez que habíamos identificado que uno de los problemas del hacinamiento, de la sobrepoblación, era la duración absolutamente desproporcionada de los procedimientos penales, nos embarcamos en un proceso de reforma que llevaba años, creo que, si no recuerdo mal, de la época del segundo gobierno de Sanguinetti, que se había formado un equipo entre el ex fiscal, el doctor Peri Valdés y el doctor Gonzalo Fernández. Se había elaborado un proyecto de Código de Proceso Moderno, muy similar al que se aprobó luego. Se aprobó en el Parlamento y luego se resolvió dejar en suspenso la aplicación, y ese en forma provisoria, y ahí caemos otra vez en uno de nuestros grandes defectos, ¿no? Lo provisorio se tornó en definitivo y seguimos, yo qué sé, como 20 y pico de años más con el mismo procedimiento inquisitivo. A lo que voy es que las reformas para sistemas institucionales complicados, que llevan años y años de grandes dificultades, no se hacen de un día para el otro, y que evidentemente, en la medida en que la población penitenciaria siga siendo excesiva en relación a la capacidad locativa que tienen los establecimientos, más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre la posibilidad de rehabilitación o resocialización de un recluso, es evidente que en las condiciones actuales eso es muy difícil. Doctor Faropa, si uno entrevista a la gente del área de defensa del consumidor y le pregunta cuáles son las principales denuncias, bueno, en los últimos años nos dicen que las encabezan reclamos por la telefonía celular, los propios aparatos o el servicio que brindan, las tarifas, y ahí empieza después de electrodomésticos, esto, lo otro. Si usted tuviera que agruparme algunas de las denuncias más habituales o más importantes que se hacen a la institución, ¿cuáles serían, por ejemplo? Bueno, nosotros presentamos el 30 de abril de este año el informe de actividades del ejercicio 2017, lo tenemos que presentar ante la Asamblea General, como ustedes saben, que es ante el órgano al que rendimos cuenta, y ahí hacemos una referencia a la cantidad de intervenciones que la institución tuvo. En el año 2017 la institución tuvo más de 650 intervenciones de todo tipo y vinculadas a todo tipo de derecho, muchas de ellas consultas,
por temas que no eran competencia de la institución y que fueron derivadas a su organismo. En primer lugar, tenemos que el derecho a la vida, a la integridad personal, es uno de los derechos que está vulnerado. No solamente porque porque estemos frente a un Estado que atente en forma voluntaria y consciente contra esos derechos, sino porque eso involucra muchos aspectos o muchos hechos generadores de estas vulneraciones, que pueden ir desde la situación de la aplicación de determinado tipo de productos, de agroquímicos en la fumigación contra determinado tipo de transgénicos y que puede afectar el derecho a la vida, lo que puede ser la propia derivación del derecho a la salud, intervenciones policiales, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, de los organismos de los que recibimos la mayor parte de la denuncia, se destaca el caso del Ministerio del Interior. También aparece el derecho a la no discriminación como uno de los derechos más vulnerados en nuestro país y que se relaciona con lo que yo comuniqué anteriormente, fundamentalmente no con discriminación por razones de género, no por razones de etnia, que también existen por supuesto, sino con discriminación por acceso a derechos de personas en situación de discapacidad. Temas de refugio y asilo, en realidad el elenco de derechos, de denuncias que recibe la institución es muy grande. Eso no quiere decir que en todos y cada uno de los casos la institución concluya que existió realmente una vulneración. Y después nosotros tenemos... Sí, concluya, por favor. Nosotros recibimos una denuncia, realizamos un procedimiento de investigación, buscamos información por diferentes medios y llegamos a una conclusión. En el caso de entender que existió vulneración, se hace una recomendación al organismo vinculado. Nosotros no podemos dictar sentencias ni fallos que sean de cumplimiento obligatorio, y en el caso que el organismo cumpla, se da cuenta del cumplimiento, y si no, la única herramienta que tenemos a los efectos de señalar ese incumplimiento es hacer público la conducta que tuvo el organismo involucrado frente a una recomendación de la institución. Y por último, de mi parte, le pasó mucho al defensor del pueblo anterior de la Intendencia, el defensor del vecino, debí decir, que sí. Hubo gente, más que nada en la Junta Departamental, políticamente del oficialismo, que lo tomó como un enemigo, ¿no? Entonces, más allá de solucionar los temas de los vecinos, lo tomaban como un enemigo. Es decir, cuando el tipo no era el defensor del gobierno, sino el defensor del vecino. ¿Ustedes qué eco tienen en cada organismo o institución a la que le hacen un planteamiento? No, afortunadamente yo diría que por lo menos, como yo soy muy ingenuo, pero no considero que la institución tenga enemigos. Tenemos diferentes tipos de respuesta. A ver, en primer lugar, yo creo que es importante destacar una cosa que creo que tiene que ser la sombrilla o el paraguas de todo esto. Estamos en un Estado de Derecho, ¿de acuerdo? O sea, es un Estado que funciona. Podemos tener críticas, podemos tener cuestionamientos, pero es indudable que Uruguay en este momento es un Estado con la institucionalidad funcionando, donde los poderes funcionan de manera independiente, donde existen diferentes mecanismos de control, donde existe un nivel de libertad de prensa que es reconocido a nivel internacional. Es decir, estamos frente a una situación donde las eventuales vulneraciones de derechos no responden a la voluntad de un gobierno autoritario, como sufrimos en el país, etcétera, etcétera, que cuando interviene a conciencia de que está vulnerando derechos y que no tiene ningún mecanismo de control, ni político, ni en la opinión pública, etcétera, etcétera. Y eso es lo que permite que suceda cualquier cosa, como sucedió en nuestro país y sucede en algunos países del mundo, desgraciadamente todavía, pero que en un Estado de Derecho como es Uruguay responde muchas veces a carencias en la formación de sus funcionarios, a procedimientos obsoletos, a falta de planificación o programación de algunos tipos de conducta que tiene que tomar el Estado. Entonces, en el Estado democrático las instituciones de derechos humanos tienen un papel correctivo,
Le pongo un ejemplo. Nosotros hemos hecho una cantidad de recomendaciones al Ministerio del Interior respecto a los procedimientos de intervención policial. En algunos casos, no muchos en estos 6 años, se trató de procedimientos policiales donde pudo haber existido un exceso en el uso de la fuerza por parte de los funcionarios que derivó en una lesión o en la muerte de una persona. En esos casos, la institución fue muy clara en señalar que la policía uruguaya no era una policía como se conoce en otras partes del mundo, de gatillo fácil. No es una policía que tenga instrucciones de sus mandos de salir a matar primero, a tirar primero y a preguntar después. Le aconsejamos, le recomendamos al Ministerio que mejorara la formación en materia de uso de armas por parte del personal, que tengan una mejor práctica, que tengan más tiempo para poder realizar esa práctica, etc. Actualmente hicimos un acuerdo con la Dirección Nacional de Educación Policial para la formación de funcionarios policiales que van a egresar de la escuela. No en materia de derechos humanos en general, o sea, no estamos enfatizando en que conozcan las declaraciones, los pactos, las convenciones, sino específicamente cuando realizan un procedimiento policial, qué deben hacer, qué no deben hacer, a los efectos de no vulnerar derechos y también de proteger su propia integridad, ¿ah? Porque sabemos muchas veces que hay determinadas situaciones en las que si el funcionario no está debidamente capacitado, no solamente se corre el riesgo de que pueda lesionar a un tercero, sino que también él mismo puede haberse afectado. Sí, tú hablabas recién de las situaciones que vivimos en el pasado, muy cortito, ya no nos queda mucho tiempo, pero ¿qué evaluación ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el periodo Mujica y sobre este segundo periodo de Tabaré Vázquez en cuanto al avance sobre la búsqueda de los desaparecidos, toda la historia de la violación de derechos humanos durante la dictadura? Porque algunas organizaciones han dicho que se frenó o hubo un retroceso importante en estos últimos años. Sí, la institución ha sido clara, lo ha expresado, que queda muchísimo todavía por hacer. Ahí tenemos dos temas, ¿no? Tenemos por un lado la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas y por otro lado también la institución se ha manifestado en cuanto a la reparación integral de las víctimas de la dictadura, donde queda todavía mucho por hacer. Nosotros hace pocos días, el 27 de junio, justamente el aniversario del golpe de Estado, inauguramos en nuestra sede un sitio de memoria que tiene que ver, que es una forma también mediante la cual el Estado contribuye a la reparación, a que se conozca, que se sepa qué fue lo que pasó, y quiénes fueron las víctimas y qué sucedió. No hay que olvidarse que nosotros funcionamos en un edificio que fue un centro clandestino de detención, de tortura, de desaparición de personas, y bueno, eso simbólicamente es algo muy importante. Con respecto al trabajo que está realizando ahora el Estado, tenemos muchas expectativas en lo que está realizando el fiscal especializado en el tema de derechos humanos, el doctor Perduale, y bueno, lo demás son decisiones de tipo político respecto a las cuales la institución no debe pronunciarse porque no es su cometido, ¿no? Pero sí señalar, y como también se lo ha recordado muchos organismos de Contralor Internacional a Uruguay, que en materia de verdad, justicia, reconocimiento y reparación a las víctimas queda un camino muy largo todavía por hacer. Doctor Juan Faropa, gracias por hoy y buen fin de semana. Bueno, igualmente para usted, Noeira, muchas gracias por la llamada y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.